Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor, te damos las gracias por tu amor y tu bondad, Padre Santo, y nos ponemos ante tu presencia en esta hora para que puedas hablarnos y podamos tener unos corazones abiertos y una mente, Señor, abierta para oír lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermano, hemos querido compartir hoy con ustedes algo realmente interesante, una promesa interesante. Pero aquí tenemos una pregunta que nos invita a reflexionar un poco. ¿Cómo ves el horizonte? Estamos hoy día en unos tiempos donde eh, realmente son muy interesantes, donde la gente va de aquí para allá, de allá para acá, como una vez lo dijo el Señor, y tenemos tantas, pero tantas incertidumbres, tenemos tantas opciones y a la vez tantas incertidumbres. Y eso ocupa la mente de todos, nos distrae muchas veces, nada más pensando en cómo vemos el horizonte. El horizonte puede ser muy claro, como ese camino, como esa mujer que ves allí con los brazos abiertos, lista para abordar su futuro, o como la otra persona que está sentada pensando y lo que ve adelante es un cielo nublado que no le deja ver absolutamente nada y todo se ve sumamente oscuro. Pues vamos a ver qué David nos tiene respecto a eso. El rey David pues nos ofrece una preciosa promesa para esta situación. Y dice el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aquí nosotros vemos una preciosa promesa de parte de un personaje muy interesante y cuyo principal enfoque es mi futuro está en sus manos. David lo estuvo muy claro siempre, su futuro estaba siempre en sus manos y él logró muchas cosas. Ahora nosotros vamos ahí a profundizar un poco en los tesoros que están escondidos detrás de esta preciosa promesa en este verso y aprendamos un poco de esto. Antes de pasar allí veamos un poco el telón de fondo, el contexto un poco de este verso, de estas promesas. David eh, él escribió muchísimos salmos. Uno de los salmos fue el Salmo 37, pero él escribió, se dice que escribió más de 80 salmos. ¿Y quién fue David? David fue un personaje realmente extraordinario. Para mí realmente es un personaje extremadamente inspirador. Y vamos a ver cuál fue su secreto, porque eso nos va a permitir a nosotros precisamente eso, tratar de poner luz en nuestros horizontes y ir por el camino correcto que Dios quiere. David de joven apenas tenía 15 años cuando yendo a llevarle provisiones a sus hermanos al frente de guerra se dio cuenta de una situación extremadamente compleja y fue cuando se hubo el famoso enfrentamiento con el gigante filisteo Goliat. Todos conocemos esa historia, cómo Dios le sacó. Ya David desde pequeñito, siendo un pastor, ya Dios le está usando de una manera muy poderosa. El secreto, David vivía conforme al corazón de Dios. Luego David crece y Samuel el profeta lo unge cuando ya David alcanza la edad de 30 años. Es mucho lo que David se mantiene pues pegado al Señor y lo unge como rey de Israel. Luego David sigue en muchísimas batallas, sigue en muchísimas experiencias. Dios le sigue dando muchísimas cosas y la Biblia ya en el Nuevo Testamento se nos repite otra vez y nos vuelve a decir que David era una persona que vivía conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Pues es este David con una experiencia vasta, con una experiencia tremenda de dificultades, de muchísimas situaciones que él estuvo donde jamás, 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 pues Dios le dejó solo, que nos comenta este verso. Y es nosotros en estas tres afirmaciones que hace David, después de ver un poco su contexto, en lo que vamos a estar reflexionando. La primera frase dice, fui joven, dice, he sido joven y ahora soy viejo. Bueno, esto nos habla ya que David estaba en un momento de su vida pues crepuscular. Quizás David estaba sobre 70 años, muy probablemente. Se piensa que David murió sobre los 75 años, quizás un poco más, pero ya él estaba en esa época. Y él puede voltear atrás y ver, y cuando voltea atrás, pues puede ver la misericordia de Dios y nos suelta
esa expresión, una expresión así un poco nostálgica, ¿no? A todos nos puede pasar. Yo, por ejemplo, que no estoy tan viejo, pero realmente estoy en una época ya madura de mi vida, estoy ya sobre los 60 y algo, pues puedo mirar atrás y decir, caramba, fui joven, ahora soy viejo y he visto la misericordia de Dios. Pues sí, David habla desde su experiencia, cómo le sigue las misericordias a los que viven conforme al Señor. La segunda expresión que él llama después de esto es que él no ha visto a justo desamparado. Significa desde que cuando él, aún estando joven sin experiencia, sin conocimiento, él vio la gracia de Dios, siendo ya maduro, hizo grandes cosas y Dios hizo grandes cosas por él y tuvo muchísimas situaciones difíciles. Y luego llegó a ser viejo, pues jamás fue desamparado. Ni él lo vio, por lo menos en su experiencia personal, él no vio justo desamparado. Un justo puede pasar dificultades, un justo puede tener unas necesidades puntuales, puede tener unas grandes luchas, por supuesto que sí, pero eso no va a ser su vivencia permanente, porque siempre la gracia de Dios va a estar con él. Entonces, pues pensando un poco esto, en esta promesa, pues pensamos a ver cuál es el reto o cuál es el requisito, podemos decir. El requisito de las promesas es ser justo. Pero ¿qué es ser justo? Podemos decir, por ejemplo, que ser justo es una persona, pues que una persona recta, una persona que normalmente hace lo correcto, una persona, aún yendo más allá, una persona que pues vive justa delante de Dios, que Dios no tiene de qué acusarle. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que eso es imposible. ¿Y por qué? Porque por más bueno que sea todo el mundo, la Biblia dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia y que no hay justo ni a un uno, dice Pablo en Romano. Caramba, qué problema, ¿no? Entonces, si no es justo ni a un uno, todas estas promesas están perdidas. Pues no, porque también dice la palabra que por medio de Jesucristo, pues estamos justificados delante de Dios. Eso significa de que nosotros siendo impotentes para ser justos, por la gracia de Dios, al creer en Él, pues nuestras obras son justicia delante de Dios a través de Jesucristo. Entonces, ya todo el que se arrepiente y todo el que se arrepiente en el Señor y acepta su milagro, su sacrificio, pues delante de Dios pasa a ser justo. Y estas promesas pasan a ser propiedad de él o ella. Eso significa que pasamos a disfrutar directamente de estas promesas. Entonces, no es pasar por aquí por el Salmo, como muchas personas hacen, y sencillamente se apropian de la promesa sin ver el compromiso. El compromiso es que tus obras tienen que ser justas, tú tienes que vivir con frutos de justicia. Y aquí lo interesante es que nosotros los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, según la palabra, los que hemos nacido de nuevo por su gracia, pues pensamos que ahí se acabó todo. Pues no. Nuestro fruto tiene que ser fruto de justicia. Y como estamos en un mundo tan pecador, pues en eso tenemos que poner cuidado y esas son unas cosas interesantes que vamos a ver. El mismo David, en el capítulo 37, en la primera parte del Salmo, cosa que les invito a que lo lean completo, todo este Salmo, él dice, él menciona unas características del justo, donde cada uno de nosotros nos podemos evaluar hasta qué punto realmente soy justo, hasta qué punto soy digno de esa gracia de salvación que me ha dado el Señor. Y número 1 dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Dense cuenta de la preciosa promesa. Entonces vivirás seguro. Hoy día la gente vive en terror, en miedo, en depresiones, en un estrés tremendo. La Biblia, al que es justo, le promete, según su palabra, que va a vivir seguro en la tierra. Pero el compromiso es, dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces hay dos cosas. Número 1, tenemos que confiar en el Señor. Y número 2, tenemos que hacer el bien. No pasamos tan rápido por estas palabras, porque eso implica un comportamiento diario de nosotros. Implica un comportamiento difícil porque es en distintos ambientes. Pues en todos los ambientes donde te encuentres, en todas las circunstancias, nuestro fruto
tiene que ser hacer el bien. Siempre nuestra actitud tiene que ser dispuesta a hacer el bien. Ahora, el confiar en el Señor suena aún más cómodo. Eso es algo que se nos dice y se nos dice y pasamos de largo, como se dice. Si nos detenemos un poco, cuando se dice confiar en Dios es que no caigamos nosotros en nuestra propia prudencia, que nosotros ante una determinada situación no perdamos el control, que nosotros actuemos correctamente. Eso es lo que es confiar en Dios. Como decía Pedro, ¿verdad? Siglos después, echado vuestra carga sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Pero eso en la práctica, pues muchas veces no lo hacemos. Yo recuerdo aquí traigo la regla de Juan Wesley o John Wesley. John Wesley fue una persona brillante, excepcional de la historia de la iglesia cristiana. Esta persona, pues, era inglesa y es padre de la iglesia reformada en Inglaterra. Más tarde es todo lo que el grupo que se le llamaron los metodistas, lo que hoy día se conoce como la iglesia metodista. Pero John Wesley deja algunas perlas de su biografía. Una de las perlas que a mí realmente me impactó de John Wesley, y antes de darle la historia, les quiero leer lo que decía John Wesley. Dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas y en todos los lugares que puedas. En todas las ocasiones que puedas y a todas las personas que puedas. En otras palabras, haz el bien, procede como un digno siervo del Señor. John Wesley se dice que él llega en un momento de su vida, por allá por 1730 y algo, él llega y coge un barco y se va para Estados Unidos. Recuerden que les he dicho que él es inglés. Él se va para Estados Unidos y se va como con un propósito. Y es que él iba como pastor para compartir la palabra, para animar a todos esos colonos que habían llegado al estado de Georgia, en Estados Unidos. Pero ahí pasó una situación, y la situación es que estando navegando, pues el barco, pasaron una gran tormenta y el barco parecía que iba a zozobrar. Él de paso era el capellán dentro del barco. Y estando él allí en medio de esa tormenta, pues se puso a orar, pero él reconoce que estuvo bajo fuerte tensión y volteaba y realmente no estaba enfocado en aquello. Y él le llamó la atención cuando voltea hacia una parte del barco y ve un grupo de misioneros alemanes que estaban tranquilos, mientras todo el resto de la tripulación y pasajeros estaban mirando hacia los lados, miraban al cielo, miraban el mar embravecido y veían cómo se bamboleaba ese barco, pensando que iban a morir. Este grupo de misioneros alemanes estaba en una esquina tranquilo. Y no solamente que estos misioneros estaban tranquilos, sino que estaban cantando con una tranquilidad tremenda. Ellos en su voz, en su cuerpo, lo que reflejaban era tranquilidad. Y esto asombraba a John. La tormenta pasa, el barco llega sano y salvo finalmente a las costas norteamericanas, y él llega y se para y les dice a estos misioneros alemanes, oye, ¿cómo fue posible que estando nosotros en esa tremenda tormenta, todo el mundo estaba en caos, angustiado? Yo estaba orando fervientemente a mi Señor en medio de una gran tensión y ustedes estaban tranquilos. Y ellos saben lo que lo que le respondieron a John. Le dijeron, ¿eres cristiano? Eso fue todo lo que le dijeron. Bárbaro. John se vino abajo. John dijo, realmente me doy cuenta que en la práctica no confío en Dios. Me doy cuenta que soy un religioso, pero no confío en Dios. No estoy poniendo en práctica la fe. Y esa es una enseñanza de nosotros de que tenemos que renovar nuestro concepto. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad muchas veces y abandonar nuestros preceptos humanos y confiar definitivamente en Dios. Para terminar esta parte con lo de confiar en el Señor, a mí me recuerda mucho también la historia de un soldado japonés. Ustedes saben que cuando vino la Segunda Guerra Mundial, pues a los soldados japoneses se les inculcaba vehementemente que no cayeran presos ante los aliados. Si ellos llegaban a caer presos delante de los aliados lo iban a torturar salvajemente y cruelmente. Y esto se lo inculcaron a todos los soldados japoneses. De manera que los soldados japoneses luchaban como fieras y siempre, muchas veces, les preferían morir antes que entregarse o rendirse. Pues el tiempo pasó y como ustedes saben, Japón pierde la guerra.
pero hay un montón de japoneses que están metidos en unas selvas totalmente difíciles y unas tremendas cuevas. Y ahí estaban unos cuantos soldados. La guerra termina y todavía hay un montón de soldados japoneses escondidos, aún atrincherados. Todos ellos tenían en su cabeza una sola cosa: si soy tomado por los aliados, me van a torturar salvajemente y voy a sufrir mucho. Y ellos estaban presos del terror y el temor, ellos permanecían escondidos. Pues llegaron los aliados y empezaron por speaker, por altoparlante, les decían de muchas maneras, por helicóptero, por gente, por vehículo, que se rindieran, que salieran tranquilamente, que todos sus derechos están garantizados, que todos los derechos de todos los soldados japoneses están garantizados, simplemente tenían que rendirse, pero ellos no salían. Llegaron los aliados y pasaron a otro punto y hicieron, bueno, vamos a grabar la voz del propio emperador, de su jefe, a ver si ellos finalmente salen de sus escondites y se liberan. Pues se ha grabado un mensaje con el emperador y el emperador les dice: señores soldados, ustedes han hecho un gran servicio a la nación, ya depongan las armas, la guerra ha terminado y no les va a pasar nada. Su emperador le está diciendo y le está garantizando que ustedes van a estar bien. Bueno, esto hizo que muchos soldados pues empezaran a salir, esto sí forzó la cosa y ellos empezaron a salir. Pero pasó un detalle, pasó algo muy particular, y es que un soldado japonés permaneció escondido casi 20 años después que terminó la guerra. Cuando una vez sale, esto lo pueden buscar ustedes por el Google, o sea, lo pueden buscar por donde ustedes quieran, ustedes lo van a conseguir porque es historia de la vida real. Este soldado japonés llega y sale, le pregunta y le dicen: pero ¿cómo es posible que te has preferido vivir aislado en esa prisión tuya, en esa selva, en esos escondrijos, y no tener la libertad que salir y entregarte? Y el soldado le preguntó: no salí porque no me atrevía, porque tenía miedo de los aliados, tenía miedo. Ese señor, por confiar en él, en sus preceptos, en lo que tenía en la cabeza, en lo que se le había inculcado, pues vivió esclavizado y vivió aislado casi 20 años. No disfrutó la libertad. Y esto nos enseña a nosotros como cristianos, que nosotros, a pesar de que somos cristianos, tenemos que confiar en el Señor de todo nuestro corazón. Apartar nuestros preceptos, apartar esas informaciones que tenemos culturales y opiniones personales, y entregarnos verdaderamente al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros y de esa manera disfrutemos la libertad. Vamos a ver la segunda característica. La segunda característica dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué es deleitarse? Deleitarse es un placer muy grande en alguien o en una cosa, ¿cierto? La Biblia nos llama, David nos llama a que tenemos que deleitarnos. Debemos disfrutarlo. David decía en el Salmo 27, decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de él y inquirir en su templo. David, dice la Biblia, se lo dije 2 veces, dice la Biblia que andaba conforme al corazón de Jehová. La segundo dato, la segunda afirmación de lo que es un justo para disfrutar esta promesa, es que nosotros tenemos que deleitarnos en el Señor. Tú me dirás: caramba, Joel, es que yo todo el tiempo no tengo ganas de hacer las cosas. Algunas veces no tengo ganas de orar, otras veces no tengo ganas de leer la Biblia, otras veces no tengo ganas de asistir y congregarme con los hermanos, y así sucesivamente, con los cuales estamos toqueteando de una manera adversa lo que hablamos anteriormente, que nosotros tenemos que confiar en el Señor y hacer el bien. Y parte de hacer el bien es eso, hacer lo que el Señor sabe que nos ha puesto para que nosotros crezcamos y seamos más productivos y seamos felices y plenos en nuestra vida, tanto secular como dentro de las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces dice: deleítate en el Señor. ¿No lo quieres hacer algunas veces? Pues pónselo al Señor. Porque resulta que aquí en este caso, al Señor no le vale que tú digas: mira, yo no fui hipócrita porque no quise hacer eso, porque sencillamente no sentí las ganas. No, así no va la situación. Eso no vale. El Señor va a premiar tremendamente, va a bendecirte tremendamente cuando tú, no queriendo hacer algo que le honra, que le glorifica, lo haces. Cuando tú decides someter a tu carne, someter a tu mentalidad, a tu pensamiento, someter a las atracciones del mundo
y vas a hacer algo que le honre a Él, que tú vas a ser edificado y le vas a honrar a Él. Entonces, el secreto aquí de deleitarse es que cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y no lo que queremos, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros y hace que tengamos un placer muy grande. ¿Cuántas veces no ha sido difícil? Ahora le hablo yo de un hombre que conozco muy bien. ¿Cuántas veces este hombre difícil no fue en muchas veces a predicar? Y fue difícil porque es una actividad que a todos nos cuesta, porque de golpe tenemos inseguridades, nos da temor, miedo escénico, etc. Y una vez que se sobrepasaba y se hacía aquello, Dios nos premia de una manera tan maravillosa, nos permite ver que con un poquito que pusimos, fuimos capaces de mover un monte de un lado hacia otro por su gracia. Él nos produce en nosotros un placer que sobrepasa todo entendimiento porque le hemos obedecido y ya después, ya no es una carga, ya empezamos a disfrutarlo. Entonces, hermano, no es el hecho que nosotros tengamos o no tengamos ganas, o que no, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, o yo prefiero enseñar que orar, o orar que enseñar, orar. No, no, la cosa no va de esa manera. La cosa va que nosotros tenemos que hacer el bien cualquiera que sea que honre al Señor. Y esto es parte del crecimiento y lo que tiene que hacer un justo para disfrutar de las promesas, deleitarse en el Señor, deleitarse en su servicio. Y cuando nosotros luchamos con nuestro cuerpo, nuestra mente, y lo sometemos a ello, el Señor viene con una bendición tremenda que cambia totalmente nuestra vida. Entonces, pues es el segundo reto. Tenemos que deleitarnos en el Señor. Vamos con la tercera, que es la entrega. La entrega al Señor. La entrega al Señor, dice la palabra, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Aquí termina la parte de los tres retos o de las tres características de un justo. Entregar al Señor todo. El Señor nos dice que tenemos que confiar en Él. David nos dice que tenemos que confiar en Él. Tenemos que deleitarnos en Él, pero también tenemos que entregárselo a Él. Aquí también es algo que nosotros muchas veces, por decirlo vulgarmente, nos hacemos los locos y pensamos, no, yo me entregué al Señor, sí, mira, yo asisto a la iglesia y yo hago esto. Y nos empezamos a justificar nosotros mismos de que nuestro nivel espiritual es que estamos muy bien con el Señor y no vemos sus promesas cumplir en nuestra vida y vemos que estamos viviendo en problemas y vemos que estamos pasando por pruebas y las pruebas no las estamos afrontando correctamente. ¿Por qué? Porque nos estamos desesperando, porque estamos sufriendo, porque no tenemos paz, porque caemos en estrés, porque caemos en inseguridades, caemos en presiones y seca nuestro espíritu. Entonces nosotros tenemos que aprender a entregar al Señor todo lo que hacemos. Entregar al Señor todo lo que hacemos. Eso pasa también por el hecho de que tenemos que hacer lo correcto. Cuando dice entregar al Señor todo lo que hacemos, yo también entiendo aquí que no es solamente decir, Señor, estoy en tus manos, no. Se trata de que cada día en mi vida yo tengo que tratar de hacer lo correcto, lo que el Señor quiere que haga con aquello que me ha dado. Nosotros como cristianos, en línea general, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talento, y de lo poquito que tenemos nosotros, el Señor lo quiere explotar para su gloria, para la salvación de mucha gente. Pero nosotros no podemos malversar esos recursos. ¿Cómo los malversamos? Cuando hacemos oídos ciegos y nos vamos y pensamos en lo que pensamos nosotros y no seguimos lo que el Señor quiere. Bueno, aquí en este caso también pues le puedo decir que en un libro, en el libro de Más Lucado, el libro Más Lucado que se llama Como Jesús, se llama el libro, él habla una historia interesante. Él dice que había un hombre que era administrador de un faro y ese administrador del faro, este faro estaba en una costa rocosa. Esta costa rocosa estaba muy cerca de la ciudad, por lo cual era fácil que la gente de la ciudad viniera a la costa a ver el mar y se acercara al faro y él tenía mucha comunicación con esto. ¿Qué pasó? Que este señor, al administrador, cuando se le encomienda el faro, le dice, te estamos encomendando el faro para que tú seas el administrador, para que garantices que él esté alumbrando y para eso te vamos a dar la provisión de un aceite que te va a durar un mes. La provisión del aceite era de un mes. Entonces, bueno, vino una señora, vino una mujer y se le acercó al hombre del faro y le dijo, oye, por favor, dame un poco del aceite que tienes tú allí en ese faro porque necesito alumbrar la casa, mi familia está oscura y tal y cual. Y ha llegado el hombre y viendo aquello, pues muy loable, muy justificada la causa, llegó y cogió del aceite del faro un poco y se lo dio a la mujer para que alumbrara su casa.
Luego más tarde vino otra situación, vino otro señor, el señor dijo, oye, por favor, dame un poco del aceite que tú tienes allí para alumbrar mi lámpara. Y llegó este hombre del faro de muy buen corazón en su pensamiento y llegó y le dio el aceite también al hombre. Luego vino un tercero y el tercero le dijo, oye, por favor, tengo aquí un problema con mi carro, con mi coche y necesito echarle aceite a la rueda, al engranaje, por favor, me puedes dar aceite. Y llegó el hombre también, ayudó a aquel y le dio aceite para la rueda. Entonces fue muy justificado esto y el hombre ayudó a todas estas personas. Pasó algo y es que ya hacia final de mes se ha agotado el aceite y el faro se ha apagado. Cuando se apagó el faro, pues naves que venían sin visibilidad, pues se estrellaron. Y hubo numerosos navíos que se estrellaron y hubo muchos accidentes. Una vez que vienen, buscan a este señor y le preguntan qué pasó y él dice, pues el aire, el aceite se ha apagado, se ha acabado. Y le dijeron, ¿por qué? ¿Cómo pasó esto si la provisión del aceite era por un mes? Cada mes tenías tú tu aceite para el faro. Y el hombre dijo, pues es que vinieron para mí una señora con una gran necesidad, vinieron otros con una gran necesidad y le di un poco para resolverle su problema. Y este hombre se le ha dado una gran reprimenda porque lo dijeron, el único propósito que tú tienes, ese administrador, es administrar ese faro para que ese faro se mantenga alumbrando, se mantenga señalando el correcto camino a los demás. Tu propósito único para ese aceite es que ese faro continúe alumbrando. Y entonces, hermano, precisamente pasa esto. ¿Cuál es la moraleja aquí? La moraleja es que el Señor a nosotros nos ha dado una serie de recursos para que hagamos el propósito que Él ha hecho, que Él ha puesto en nosotros. Y nosotros podemos justificarlo de muchas maneras. Podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien de una manera, pero si es en la manera de Dios, eso no va a valer. Nosotros no podemos tomar las decisiones por Dios. Tenemos que dejar que Él sea el que dirija lo que Él quiere hacer con nosotros. Y de esa manera veremos una bendición muy grande. Ni se va a apagar el faro y nosotros mismos vamos a hacer una luz segura para que otros lleguen a puerto, es decir, para que otros lleguen a Cristo sin mayor problema. Bueno, la tercera parte del verso, no nos olvidemos, fui joven y envejecido, me he visto justo desamparado, y ahora dice, ni su descendencia que me diga pan. Esta parte de la promesa maravillosa lo que nos da wow, es una promesa increíble. No solamente es que el Señor ofrece que nos bendice nuestra vida, sino que va más allá a trascender de nosotros. Esto se va a desparramar a las próximas generaciones. ¿Creemos realmente eso? Nosotros tenemos que creerlo porque la palabra de Dios lo dice. Si nosotros somos justos, si nuestras obras son de justicia, las promesas del Señor seguro van a pasar, porque el Señor no falla en su promesa. Esas promesas van a llegar a nuestra descendencia. ¿Y por dónde empieza nuestra descendencia? Por nuestros hijos, por nuestros hijos. Nuestros hijos puede ser que en un momento vayan a la izquierda, vayan a la derecha, pero la Biblia nos garantiza que si nosotros instruimos a nuestros hijos en sus caminos, cuando fuere viejo no se apartará. Nos dice aquí que si nosotros nos mantenemos obedientes al Señor, confiando en Él, creyendo lo que va a hacer y haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, usando lo que Él nos ha dado, nuestra descendencia no va a mantener pan. Es decir, van a vivir con bendición. Entonces, todos queremos pasar esa bendición a nuestros hijos. Aquí está el secreto, aquí está la promesa. Solamente tenemos que proceder correctamente. Nuestros frutos tienen que ser de justicia. Aquí, aquí quiero compartir a ustedes la historia que nos ilustra bien esta parte, la historia de Eliseo y la viuda. Estaba viendo yo en la Biblia y dije, caramba, ¿qué tiene que ver con los hijos? Sí, hay más de una, pero esta me llamó bastante la atención. Esta es una mujer que se encuentra desamparada. ¿Por qué? Porque su esposo muere. Y su esposo al morir, ella queda con los hijos sin ver cómo los mantiene. Este señor era temeroso de Dios. Ella se consigue un tremendo problema donde dice, no lo puedo enfrentar y no lo puedo superar. Condición que tú mismo lo puedes estar viviendo, sea una enfermedad, sea de trabajo, sea un conflicto con algún miembro de tu familia, no lo sé. Pero esta viuda llegó y cuando enfrentó aquella circunstancia, empezamos a ver las claves del éxito, las claves de la bendición de Dios. Dice la Biblia que ella llegó y buscó al profeta, consultó con el profeta y le dice, este profeta era Eliseo, y le dice,
oye Eliseo, mi esposo era temeroso de Dios, tú lo sabes, pero ha muerto y ahora he quedado desamparada, no tengo con qué pagar. Y resulta que los acreedores vienen a por mis hijos. Los acreedores venían por 2 hijos de la viuda. Imagínense ustedes, ella iba a perder a 2 de sus hijos. Es tremendo. Para todos los que somos padres sabemos lo que puede representar una situación donde nos digan, te vamos a robar, te vamos a quitar tus hijos. Pues ella llegó y pudo haber hecho muchas cosas, pero decidió consultar con el profeta. Y eso es consultar con Dios, eso es ir a Dios. Bueno, fue y le dijo a Eliseo, mira la situación en que estoy. Y Eliseo le dijo algo así como, ¿y qué quieres que haga yo? Porque la quería poner a pensar, porque quería decirle, ¿y qué esperas tú de que Dios va a hacer por ti? No, Dios a nosotros no nos resuelve los problemas de una. Dios espera que nosotros seamos, no solamente que se lo pongamos en su mano, sino que nosotros perseveremos en nuestra confianza a Él. Y nosotros, pues, de esa manera aprendamos a confiar, a que nuestra fe crezca. Esta mujer llega y le comparte a Eliseo le dice algo sorprendente, le dice, ¿qué tienes en tu casa? Ella le dice, pues mira, en mi casa no tengo nada, somos extremadamente pobres, solamente me queda una vasija de aceite. Esta vasija de aceite es todo lo que tengo. Y llega Eliseo y le dice, pues haz algo, manda y pide que te presten y recolecta todas las vasijas vacías que tenga y ponla y vete con tus hijos y encérrate y empieza a llenar cada una de esas vasijas. Y eso hizo la mujer. Sorprendentemente, algo tan ilógico como eso, la mujer lo hizo. La mujer llegó, fue a Dios, consultó con Dios, oyó y esperó en Dios y hizo lo que Dios le dijo que hiciera, en este caso a través del profeta Eliseo. A pesar de que estaba en contra quizás de su lógica, no entendía por qué lo hacía, pero lo hizo. Pues no estamos aquí para debatir con Dios, estamos para obedecer su palabra. No estamos para seguir nuestros consejos que tenemos súper sembrados en nuestros corazones y mente y creemos que ese es el camino. No, es la Biblia, es la palabra de Dios. Tenemos que repetirnos los unos y otra vez. Y llegó ella y hizo todo esto. ¿Y usted sabe qué pasó? Llenó todas las vasijas que estaban vacías. Todas las vasijas las llenó de aceite. Y dice la palabra de Dios que una vez que llenó todo, venía la última, la mujer dice, pásame la otra vasija. Y el niño y uno de los hijos le dice, mira, se nos han terminado, ya no quedan vasijas. Entonces la mujer, dice la Biblia que en ese momento el aceite cesó. Así es la gracia de Dios, perfecta, precisa, en su momento. Justamente lo que necesitamos, hermano. Ella pudo haber pensado, oye, pero bueno, que siga el aceite, que siga el festín, aquí viviré rica. Ella tenía una necesidad y Dios se la estaba saldando. Cuando pasa esto, llegó ella y se lo dijo inmediatamente al profeta, y esto también me llama la atención. Ella recibe la bendición y ella no fue y se perdió el mapa y dijo, oye, gracias Señor, y se perdió y empezó a decidir qué hacer. No, ella llegó y volvió otra vez a Dios, volvió otra vez al profeta y le dijo, mira, ya he hecho como me has dicho y efectivamente, pues se han llenado milagrosamente todo esto. Estamos llenos ahora de aceite. Tenemos aquí la casa llena de aceite. Y Eliseo le dijo, ve y paga con ese aceite a los acreedores. Le pagó a los acreedores y ella mantuvo a sus hijos en bendición y en provisión. Y le dijo más, y le dijo, y con el resto del aceite, pues vas a vivir tú y tus hijos. Ahí está, hermano, la descendencia, no mendigue pan. Tremendo. Solo tenemos que creer. Solo tenemos que confiar. Y Dios nos va a sorprender. Vamos a pasar a la última. La última parte que quiero compartirles para terminar con esta tremenda promesa es una serie de preceptos bíblicos que nos ayudan a confiar en Dios. Porque el tema aquí es confiar en Dios, creer a Dios, no creer en nosotros mismos, confiar a Dios. Y dice, confía en Dios, te conoce por nombre, Él sabe quién eres, seguro lo sabe. Tienes que estar claro que Él no está distraído, Él te conoce por nombre, Él piensa en ti. Ahí están los versos donde puedes conseguir eso. Pelea por ti, es tu refugio. Tiene un plan para ti, mejor que el que tú puedas tener, y siempre está contigo. El mismo David dijo esto
en el otro salmo, dijo, estás confiado, dice, estos confían en carros, perdón, no tengo las gafas, estos confían en carros y en caballos, y aquellos en caballos. Algunos confían en carros, en las guerras, algunos confían en los carros de combate y otros confían en los caballos, en los jinetes, ¿no? David está hablando pues de las numerosas batallas y esos enfrentamientos que tenemos en la vida, aplicándolo a nosotros. Dice, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Y esto como termina este verso es alucinante, porque puede haber terminado de otra manera. Ellos confían en esto, estos confían en los otros, pero nosotros tenemos a Dios, así que hacia adelante es maravilloso. Pero él dice algo aquí, nos da un dato tremendo, dice, pero nosotros tendremos memoria. ¿Qué quiso decir David con eso? David quiso decir con eso que no importa la situación que tengamos, no importa las circunstancias que tengas en tu vida, tenemos que recordar las promesas de Dios. Tenemos que recordar que Él es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso, que nos conoce por nuestro nombre, que pelea nuestras batallas, que es nuestro refugio y que siempre está con nosotros. Esto es una bendición muy grande. Así, hermanos, que tenemos que orar. No te preocupes, que no te deleites en eso, pero si lo intentas, Dios te va a premiar. Tenemos que buscar su palabra como la viuda y buscar de hacer el bien. Hacer cada día que nuestros frutos sean de justicia. Esta promesa pasarán hasta nuestra descendencia. Viviremos en plenitud, no viviremos como el soldado japonés, esclavizado él solo en su mente por no creer la palabra del emperador, por no creer la palabra de Dios. Nosotros muchas veces decidimos vivir bajo esclavitud y no en libertad. Así que voy a orar y que el Señor te bendiga y que puedas pensar en estas grandes promesas, ¿vale? Señor, te doy muchas gracias por tu bendición, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tus promesas están para colmarnos de esperanza, para que nuestra fe no decaiga. Señor, ayúdanos, por favor, a creer en ti. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestra mente, como decía Pablo. Renovar nuestro entendimiento por tu palabra, con la oración, Señor. Y podamos disfrutar de la libertad que ya nos diste. Gracias por Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque pudimos entenderlo y aceptarlo y poder disfrutar de la salvación que Él promete para todos los que creen en Él. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre Santo, que podamos pensar en tu promesa. En nombre de Jesús, amén.